Muy bien, dado que el tiempo es tirano y que nos queda corto 45 minutos y no tenemos la posibilidad de hacer la clase presencial como estamos acostumbrados, pues me he obligado a utilizar este medio para poder complementar, reforzar algunos conceptos si no quedó algo claro y sobre todo para ir avanzando porque queda corto el tiempo y son muchas las ganas por aprender y eso yo lo siento en cada clase. Así que nada, de alguna manera pues trato de complementar porque mi idea es de que aprendan, que lo tengan bien claro y nada. Como ven, estoy uniformado, el gorro Humboldt, la casaca Humboldt, porque eso quiere decir que voy a hablar del tema de herejías trinitarias en modo Humboldt. ¿Qué quiere decir en modo Humboldt? En modo inteligente. ¿Ok? Voy a hablar de las herejías trinitarias de modo pensante, para ustedes, como os corresponde. Ok, vamos a dejar a mi querido James Blunt con la canción que siempre acompaña dentro de mi corazón para poder trabajar de frente en este tema. ¿Qué es una herejía entonces? Recordemos que herejía es cualquier afirmación que hace un fiel católico bautizado, que es una afirmación que contradice un dogma de fe de la iglesia, una doctrina, aquella persona que, por ejemplo, siendo católica, niega que Jesús está presente, es la Eucaristía, aquella persona que niega que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Eso es una herejía. Bien, entonces para hablar de herejías hay que hablar de un contexto donde surgen las herejías y para ir hablando de esto vamos a entrar en calor. Ok, todo empieza pues en Roma cuando Constantino logra llegar a ser emperador de Roma y logra esto gracias al apoyo de los católicos, que era una gran mayoría. Constantino se va a dar cuenta que a diferencia de los demás generales romanos, no solo necesitaba una estrategia militar para ganar, sino también y sobre todo el apoyo de la gente. Y veía que la gran cantidad de gente en estrato alto, medio y bajo era el grupo de católicos perseguidos y no aceptada su religión considerada secta hasta ese momento. Constantino ofrece a los católicos que si él lo apoyan, pues él podría aceptar la religión católica y esto ocurre, el grupo católico apoya a Constantino y Constantino decreta en el año 313 el edicto de Milán, más conocido como el edicto de la tolerancia, en donde los católicos gracias a ese edicto pues ya no son perseguidos, pueden celebrar sus misas, tener sus cultos de forma pública y es más, con Constantino se da un paso muy importante. Con Constantino se da el paso de que la religión católica será la religión oficial del Imperio Romano. De esta manera, pues la religión camina de la mano con la política. Es importante tener eso en cuenta para lo que voy a explicar después, ¿ok? Entonces, lo que tiene que quedar claro en esta primera parte es que la motivación de mi estimado Constantino era un general muy político, muy estratega, y su única motivación fue política. No le importaba a Jesús, que los católicos, que Dios, que el Espíritu Santo, no es un tema de Constantino. Él necesitaba gobernar y necesitaba pues que la sociedad apoyara sus decisiones. Entonces él decreta acá el edicto de Milán, como estamos viendo, es una foto que se tomó en aquel entonces, que la hemos conservado con mucho cariño. Y bueno, el problema de Constantino fue que una vez que él decreta el catolicismo, ya una vez que los católicos dejan de ser perseguidos, los obispos, los sacerdotes, comienzan a haber unos líos internos, pues ya no hay que hacer causa común, ya no hay enemigo al cual defenderse, ya estamos libres, ya podemos pensar, podemos reflexionar sobre nuestra fe. Y eso es lo que hizo una persona que su mamá le puso Donato. Donato fue un obispo de Cartago que él cuestionaba el poder, la eficacia del sacramento. Él lo que señalaba es que contra más santa fuera la persona que celebrara, más Cristo estaba presente. Entiéndase. Si este sacerdote que me confiesa no tiene pecado, pues la absolución que Dios me da pues es completa. Si quizás el sacerdote que me casó, ese sacerdote pues era avaricioso, tenía pecados, pues mi matrimonio no era tan válido porque el sacerdote no era muy santo. O sea, como que el sacerdote tiene una magia que Cristo lo traspasa y él tiene que estar limpio, inmaculado para que esa magia pase y se consagre perfectamente la Eucaristía, para que haya una absolución perfecta. Eso es lo que señalaba Donato. Nosotros, obviamente, los católicos sabemos, desde las primeras comunidades cristianas, de las primeras misas, que Jesús está presente siempre. Dirá San Agustín, cuando Pedro bautizaba, Jesús bautizaba. Y cuando Judas, el traidor, bautizaba, era Jesús el que bautizaba. ¿Por qué? Porque Jesús no buscó a los buenos, no buscó a los puros. Jesús es el Dios lleno de misericordia. Sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces y le dijo, te confío mi iglesia. No dijo, Pedro, ¿sabes qué? Como tú eres santo, pulcro, perfecto, y entonces quiero que mi gracia y mi espíritu pase de manera perfecta, te nombro a ti primer papa de la iglesia y tú eres encargado de mi iglesia. No. Jesús, a pesar de nuestras miserias, negaciones y traiciones y pecados,
actúa por medio de nosotros. Eso es lo que siempre hemos pensado. Pero Donato tenía todo el derecho de reflexionar y pensar en cuánto dependía la santidad del que celebraba para que Dios actúe. Tenía que pensar, podía reflexionarlo. Obviamente fue un tema que trajo mucho debate en aquel entonces y que, por cierto, continúa el día de hoy. Hoy día hay mucha gente donatista que no lo sabe. Aquella persona que está yendo a comulgar y de pronto ve que la comunión la está dando un fiel, un laico, y dice, no, me voy a la fila donde la está dando el cura. ¿Qué? ¿Acaso en la fila donde está dando el laico la comunión es menos Cristo que acá? Ese es un donatista. Mucha gente de la iglesia, cuando va a comulgar, ve dónde va el cura y ahí hace la cola. O sea que si la da el otro, entonces no es tanta la eficacia. Ya, ese es un donatista, que está buscando la pureza para que pase Dios perfectamente sin obstáculos. O sea, imagínate que ¿cuántas veces te habrás confesado? Y si en alguna confesión la absolución te la dio un sacerdote que tenía pecado, entonces no valió tu perdón, Dios no actuó, el sacerdote puede atar de manos a Dios. ¿Un ser humano puede frustrar el plan de Dios? ¿El pecado del hombre es más grande que la misericordia de Jesús? Bueno, Donato tenía derecho a cuestionarse y mucha gente hoy día es donatista y no lo sabe. Busca la iglesia y la misa del padrecito tanto que es más santito que el otro padrecito. Vamos mejor a la del obispo que por ahí está más fuerte la consagración. Eso es ser un donatista. Constantino, todo lo que yo estoy reflexionando, no le interesaba. A Constantino no le importaba este tema, le aburría. Por eso que Constantino simplemente ve un problema de gobernabilidad, no ve un problema teológico ni doctrinal, poco le importa. Constantino ve que este grupo que lo apoya comienza a dividirse por este señor llamado Donato. ¿Qué hace Constantino? Corta por lo más débil, por lo más sano. Por favor, el que dice algo como Donato, el que apoya a Donato y sus pequeños seguidores, queda castigado, va a la cárcel, se sanciona penalmente. Es la primera vez entonces, gracias a esta fusión de religión y política, que los pecados pasarán a ser penados civilmente. ¿Ok? Es la primera vez. Entiéndase el contexto, política y religión de la mano. Y esto que explico no es algo solo católico. En todas las sociedades, siempre que se han regido políticamente y que tienen a los dioses a los cuales se les rinde culto, cuestionar a esos dioses representa cuestionar a la autoridad política y por tanto tiene que ser penado, porque religión y política de la mano. Eso no es algo solo católico. Por favor, googlea en este momento, busca a Sócrates, el maestro de Platón, y a él lo mataron por cuestionar a los dioses griegos de su época. Porque estás cuestionando en el fondo la autoridad política, que son legitimados por esa autoridad divina que tú estás cuestionando. Entonces Constantino actuó como siempre se ha actuado en los estados. Me cuestionas al Dios, cuestionas a la religión oficial, me cuestionas a mí. Cárcel. Con esta disposición, pues, que el pecado quedó condenado penalmente, el tema de Donato desapareció, se tranquilizaron las aguas, pero obviamente esto ha quedado hasta el día de hoy, pues es muy fácil ir a misa y advertir siempre personas que están buscando dónde está el sacerdote para que me dé la comunión, porque ahí está más santo y es más eficaz el sacramento. Ok, Donato lo vamos a pasar y vamos a continuar ahora, la explicación la tienes en el PPT que te estoy enviando, el manejo político, cómo es que resolvió Constantino la situación, ok. Esto ya lo expliqué y vamos a pasar a lo que realmente para Donato, acá están las personas que a veces no quieren ir donde el laico, sino donde el cura, lo que había dicho, esos son donatistas el día de hoy, así que la herejía está muy presente en nuestra iglesia, hay muchos que son hinchas de Donato. Bien, el problema real de Constantino fue un señor que su mamá le llamó Arrio. Fue tan fuerte este problema en la iglesia, fue más fuerte que lo de Donato, incluso hoy día hay muchos arrianos, ya lo vamos a explicar, que el propio Santa Claus le metió una cachetada a Arrio delante de todos en una discusión que tuvieron. ¿Ya? Ahí está Santa Claus, Papá Noel, para nosotros los católicos San Nicolás, metiéndole su bofetada. No estoy hablando piedras, googlea cuando San Nicolás le mete su bofetada a Arrio, ahí está. Ya fue algo vergonzoso que le metiera su cachetada. ¿Qué es lo que pasó a Arrio? ¿Cómo se ganó la cachetada? Bien, acá nos divertimos en esta clase siempre. Arrio lo que decía es lo siguiente, y lo voy a resumir porque ustedes no son débiles mentales, pueden leer el PowerPoint, solamente algunas explicaciones adicionales. Para Arrio, la sabiduría, dice el texto de Proverbios, pues fue creada antes del mundo. ¿Quién es la sabiduría? Jesús, por tanto Jesús fue creado. Si Jesús fue creado, Jesús no es Dios. ¿Quién es Jesús entonces? El mejor hombre que existe, la mejor criatura que Dios hizo, lo más non plus ultra cuan perfecto que Dios ha hecho. Es el ser maravilloso que está por encima de los ángeles, pero no es Dios. Es un ser humano, pero es perfectísimo. Que Dios lo posee en el momento del bautismo. Cuando se bautiza con Juan Bautista,
cae el Espíritu de Dios, lo posee de alguna manera y se vuelve perfectísimo. Jesús es el ser que Dios más ama, pero Jesús no es Dios. En Jesús, escúchame bien, porque esto te voy a preguntar, en Jesús actúa Dios de manera muy fuerte, muy potente, pero Jesús no es Dios. Lo cual Jesús es como nosotros, porque cuando yo, por ejemplo, te doy un buen consejo, también puedo decir que Dios actúa en mí. Y obviamente Jerusalén no es Dios. Entonces, Dios actúa en todos, pero en Jesús de manera más potente. Eso es lo que decía Arrio. Nosotros los católicos no creemos que Dios actúa en Jesús, sino que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Ok? Ya lo hemos visto, los argumentos de la Santísima Trinidad. Entonces, lo que quiero decir acá es que Arrio decía que Jesús no era Dios. Jesús es que, claro, Arrio tenía derecho a pensar, oye, pero Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Y que decía mamá, lloraba en la cuna, pero ¿cómo Dios va a llorar en la cuna? ¿Qué? ¿Jesús es Dios y iba al baño Dios? ¿Cómo Dios va a ir al baño? O sea, arriba le cuestionó, era un escándalo pensar que ese que murió por nosotros, que compartió nuestras mesas, que vivió como nosotros, que aprendió a hablar, a caminar, que se resfriaba, oye, ¿es Dios? ¿Dios se resfría? Tiene derecho a cuestionarse, por supuesto, y la Biblia hay partes que señalan, la sabiduría fue creada antes del mundo. En otra parte, en el Evangelio de Juan, dice Jesús que el Padre es más que yo. Si es más que yo, claro, porque yo no soy Dios y Él es Dios. Entonces, Arrio encontró algunas citas bíblicas donde argumentaba de que Jesús no es Dios. Era un escándalo, trató de pensar sobre ese tema. ¿Ok? Jesús es el superhombre, y obviamente pues se suscita una herejía nueva, que es el arrianismo. ¿Ok? Hubo un tiempo en que Jesús entonces no existió hasta que Dios lo creó, y tú dices, claro, como Arrio, ¿cómo va Jesús siendo Dios? Dios, que es la vida, muere en una cruz. ¿Cómo la vida va a morir en una cruz? Tiene toda lógica el pensamiento de Arrio. ¿Cómo vas a hacer que Dios muera si Dios es la vida? Dios no puede morir en la cruz. Claro, lo que pasa es que es el Espíritu de Dios que actuaba en Jesús, correcto, actuaba en Jesús con mucha fuerza, pero en el momento de la cruz, como Dios no puede morir, ese Espíritu se va. Y por eso Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso explicará Arrio. Entonces, no es que Dios murió en la cruz, fue Jesús el que murió en la cruz. Obviamente, este problema que trajo un conflicto con los obispos de aquel entonces, con el Papa también, porque siempre hemos profesado que Jesús es el Hijo de Dios presente en la Eucaristía, que Jesús es Dios y nos redime de los pecados. Este problema trajo mucho más fuerza y mucho más adeptos que el temita de Donato. Por tanto, el dolor de cabeza para mi estimado Constantino, pues no se solucionaba con un simple diazepam o un panadol. Había que hacer algo más contundente. Constantino tenía que resolver este problema y convoca un concilio en el año 325 que se llama el Concilio de Nicea. Todo eso está en el PPT, así que no te marees. En el año 325 fue el emperador, escúchame bien, el emperador de Roma el que convocó el concilio, no lo convocó el Papa. El primer concilio de la Iglesia lo convoca el emperador de Roma, la autoridad política. El último concilio que se celebró en la Iglesia Católica fue en el año 1962 y lo convocó el Papa Juan XXIII, como los anteriores concilios. Pero cuando empezó la Iglesia a celebrar concilios, la primera vez lo hizo el emperador. ¿Cuál fue su motivación? Solucionar este problema. Así que al concilio fueron varios obispos para debatir este tema. Fue Arrio, fueron tres o cuatro obispos que apoyaban a Arrio en ese entonces, los sacerdotes, a debatir y exponer. Entonces, cuando comienzan a exponer los planteamientos, los obispos, obviamente Constantino en ese momento estaba whatsappeando, viendo Netflix, a ver cuándo van a estrenar Dark. A Constantino no le interesaba, le vale esa discusión, que si Jesús es Dios, que si no es Dios. Constantino quería paz. Entonces, lo que hizo Constantino, después de hacer que escuchara, pero en verdad le importaba tres pepinos todo el debate, al final lo quería un político. ¿Cuántos están con Arrio? Y a tú, Arrio, y son tres más. Los demás obispos están a favor de que Jesús es el Hijo de Dios. Cerrado. Se clausura, se censura, se castiga a Arrio. Nadie puede ser arriano. Se acabó. Herejía terminada y punto final. Lo que vale es que Jesús es el Hijo de Dios y punto. Ya hemos conversado en clase lo perjudicial que es paralizar el pensamiento y no permitir la reflexión y la madurez de la misma para llegar a la verdad. ¿Correcto? Entonces, Arrio tomó una decisión, insisto, y escúchame bien, política. Por algo lo estoy repitiendo. Arrio toma una decisión política, corta por lo más débil, Constantino corta por lo más débil, chao Arrio. Y santa paz. Más allá de la manera atropellada como se haya afirmado esta verdad de fe, lo que hay que decir es que igual lo que se aprobó en este concilio es lo que siempre los católicos hemos creído, hemos vivido y hemos celebrado. Desde las primeras comunidades, las comunidades cristianas se reunían a celebrar a Jesús como Hijo de Dios presente en la Eucaristía. La Biblia muestra a Jesús más que un hombre, haciendo milagros, con una sabiduría muy divina,
en ningún momento, y si tú lees los evangelios, el evangelio de Juan al final termina, todo esto se ha escrito para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los evangelios lo que hacen es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y es lo que siempre creyó la iglesia al principio. La iglesia no siguió a Jesús como si fuera un Miguel Grau, un Bolognesi o un superhombre. La iglesia siempre ha vivido eso. Ahora, Arrio tiene derecho a cuestionarse a quién seguimos, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que la iglesia siempre, nunca ha dudado de eso. Y nosotros recibimos no a un gran líder, recibimos al mismo Hijo de Dios que nos redime, que nos salva, que nos libera. Un Jesús que hizo milagros. ¿Ok? El Padre y yo somos unos, dirá Jesús, y muchas cosas más. Lo que pasa es que Arrio no tomó las clases de géneros literarios bíblicos que yo más o menos les trato de explicar a ustedes, en donde les digo de que es un pecado, es un horror sacar una cita de la Biblia y leerlas fuera de contexto y decir, mira, acá dice la sabiduría fue creada y por eso acá yo digo que Dios dice. No, nosotros tratemos de pensar en la Biblia, contextos, a qué se refiere. Arrio no tomó clases de Biblia conmigo, así que agarró una cita por acá, una cita por allá, las pegoteó y dijo, ya está, Jesús no es el Hijo de Dios. Y bueno, trató de defender eso. Bien, ¿cómo termina esta historia? Pues rápidamente hay que decir que Constantino, a pesar de que actuó políticamente, el gran visionario, el gran político, se equivocó. Constantino se equivocó, porque cuando fue a las calles se dio cuenta que la gente estaba con Arrio. La gente apoyaba a Arrio. ¿Y por qué apoyaba a Arrio? La gente apoyaba a Arrio porque un Jesús más humano, más cercano, más... No, es un gran líder, es un hombre que murió por sus ideales, es un Jesús como nosotros, no es Dios como yo voy a seguir al Hijo de Dios, eso está altísimo. Entonces la gente más estuvo familiarizada y más aceptó a un Jesús como superhombre, como un gran tipo de primera que hay que seguir, pero no como el Hijo de Dios. La gente estaba con Arrio. Constantino va a pedirle apoyo al Papa Silvestre, y el Papa Silvestre pues le dice, hijo lindo, te doy mi bendición, ok, y mira cómo resuelves. Eso está en el PPT, por favor revísalo porque te voy a preguntar del Papa Silvestre, te estoy dando una clave del Papa Silvestre y Constantino. Constantino no recibió el apoyo del Papa. Entonces este problema que se le armó en las calles, él esperaba, oye, manda a tus obispos, tranquiliza esto, oye, dame plata para calmar estas revueltas. Y el Papa solo le dijo, te doy la bendición de Dios, recuerda que ese puesto que tienes te lo doy Dios, anda tranquilo, hijo mío. El Papa no se compró el problema. Después que Constantino lo ayudó, el Papa no se compró el problema. Entonces Constantino, al verse sin el apoyo de la gente, al verse sin el apoyo del Papa, y por último va a su casa, y su familia también era reana de Constantino. Así que dijo, ya, ¿sabes qué? Se acabó todo. Anula el concilio de Nicea, y por favor, Arrio puede regresar, está desterrado, se ha ido huyendo. Arrio, regresa, te perdono, no pasa nada, pueden ser arrianos. Eso para que veas qué tanto le importaba a Constantino la religión católica, la doctrina de fe, no le interesaba nada. Constantino, insisto, era un político, ¿ya? Esas voces hoy día en la iglesia que hablan de Constantino como el hijo de Santa Elena, que era un hombre católico que defendió... No, Constantino solamente lo único que le interesaba es cómo gobierno en paz y quién me apoya. Así que Constantino se tiró bajo un concilio y dijo que regrese a Arrio. Lo curioso, chicos, es que ahí no sé quién actuó, Dios, la miseria y la providencia, pero Arrio nunca volvió porque se murió en el camino. Y por otro lado, Constantino le dio una especie de apoplejía, entró en estado de coma, ok, después de ese dictamen, y en la cama, pues en estado vegetal, su familia fue y lo bautiza. Pero Constantino no era consciente, porque cuando estás en estado de coma no eres consciente. Constantino lo bautizaron antes de morir, ¿por qué? Porque él nunca quería bautizarse porque decía, yo quiero vivir la vida, quiero pecar, no quiero problemas, pero sí antes de morir me dan el bautizo por si hay cielo, así entro, pues, ¿no? Entonces siempre él postergaba el bautizo hasta el final. Ese es Constantino. Una vez en estado vegetal en coma, sus familiares que se acordaron van y le dan el bautizo. Pero Constantino nunca fue consciente de que fue bautizado. Así terminó la historia de Constantino, muerto. Por tanto, el concilio no se llegó a anular. Arrio no pudo volver, se murió en el camino. Y al final, pues esta verdad de fe que siempre hemos creído, más allá de la manera atropellada como salieron las cosas, pues al final hay que decir que la verdad que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que siempre hemos creído, y es que la cantidad de santos que han dado la vida, mártires, han dado su sangre, han sido perseguidos, la cantidad de gente que se consagra en la iglesia, religiosos, monjes, monjas, gente que dedica su vida a Cristo. ¿Cuántos santos hacen milagros en el nombre de Jesús? No lo haces en el nombre de Francisco Bolognesi o de Condorito o del presidente Vizcarra, lo haces en el nombre del Hijo de Dios que tiene la fuerza y el poder de Dios. Y solamente el Hijo de Dios tiene capacidad para resucitar, es lo que siempre hemos creído y es la fe que nos mantiene 2000 años después. ¿Ok? Y es lo que permite que sea la institución más estable hasta el día de hoy, pues nada la ha destruido. A pesar de que hemos hecho todo, los sacerdotes y los obispos, con nuestros malos ejemplos para destruirla, pues no se destruye la Iglesia Católica. Siempre va la gente a la misa y siempre la gente recurre a Dios. Bien, más allá de eso, lo que quiero enseñar de esta herejía, y con eso termino,
es que hoy día los arrianos son aquellas personas, que son muchos dentro de nuestra iglesia incluso, que dicen, mira, Jesús es chill, es buenísimo, yo soy hincha de Jesús, de Buda, de Alá, de Mahoma, yo a todos les doy cabida en mi fe. Todos son hombres buenos de Dios, todos son iluminados. ¿Cuántas religiones hoy día se fundan bajo la base de que Jesús es un iluminado, como lo fue Buda? O sea, como que hubieron varios hombres que tenían un mensaje divino. Y entonces igualan a Jesús a superhombres, que sí lo son, como Gandhi, que fue un hombre de primera, ¿no? Como el mismo Mahoma, que fue una persona pues, que buscaba acercarse a Dios a través de su experiencia, era un militar, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, sí, está bien, son superhombres, pero Jesús no es un superhombre. En Jesús no actúa Dios, Jesús es Dios. Pero hoy día hay muchos arrianos dentro de la iglesia que consideran a Jesús como un ideal a seguir porque fue un gran hombre que vivió y murió por nosotros, pero no como el Hijo de Dios. Es aquel que nos enseña la fraternidad y el amor, sí, pero es más que eso. Jesús es Dios que por amor se hizo hombre por ti y por mí. Bien, hasta aquí esta clase, de ahí seguimos viendo energías trinitarias. Muchas gracias por la atención.